Amigos de la Agencia Andina, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta transmisión especial de la Agencia Andina. Estamos lunes 30 de septiembre, una jornada particularmente compleja en el plano político. Estamos siguiendo desde la Agencia Andina las incidencias de lo que ocurre en el Congreso de la República con la propuesta de la cuestión de confianza planteada por el gobierno. Estamos siguiendo, como les decimos, y los invitamos a continuar revisando la información que sobre el particular está desarrollando la Agencia Andina en su portal www.andina.p. Hoy es lunes 30 de septiembre, mañana 1 de octubre los periodistas en todo el país celebramos el Día del Periodista. ¿Por qué celebramos esta fecha, el Día del Periodista? Pues es una suerte de homenaje a que el 1 de octubre de 1790 apareció en nuestro país el primer diario, el Diario de Lima, fundado nada menos que por Jaime Bausatto y Meza, que es el seudónimo de Francisco Cabello y Meza, fundador precisamente del Diario de Lima, en finales del siglo XVIII. Fechas importantes en esta larga trayectoria, pues poco después de esa fecha, del 790, el Mercurio Perón aparece en el 2 de enero de 1791. Si bien no fue un diario, fue un periódico importantísimo para la discusión y el debate de ideas sobre lo que era las nacientes ideas sobre la República del Perú. El periodismo desde sus orígenes ha tenido esta suerte de tarea fundamental de promover la discusión y el debate de ideas, y esa tarea se revalora en coyunturas particularmente complejas como la actual. Hoy vamos a conversar precisamente sobre el Día del Periodista y tenemos en nuestra mesa de invitados hoy a Fernando Díaz, periodista y conductor de ATV. Está con nosotros Quique Giles, docente de la Universidad de San, especializado en tendencias digitales. Está nuestro director Félix Paz, y nos acompaña Max Obregón, decano del Colegio de Periodistas del Perú. Colegas, buenos días, bienvenidos a esta transmisión especial. Buen día. Empezaremos con los invitados, Félix. Sí, por favor. Nos encuentra esta celebración, Max. Voy a empezar por Max, por ser el decano del Colegio de Periodistas del Perú, pidiendo una reflexión. ¿Cuál es el papel del periodismo y de los periodistas en coyunturas y situaciones particularmente complejas como las que estamos viviendo en el país en este momento? Lo primero que se me viene a la memoria es la ponderación y el equilibrio. Si bien es cierto, no hay periodista, comunicador, alguna persona que opina, utiliza los medios que no tuviera su propia percepción o su propia idea sobre algo, también es cierto que la responsabilidad al estar ante miles de personas, o cientos de miles de personas, transmitiendo algo, lo que tenemos que tener es equilibrio. Lo que tenemos que mantener es una información amplia que permita a ese ciudadano que está al otro lado, viéndonos, escuchándonos o leyéndonos, formarse su propia opinión. Y esto es, particularmente yo tengo una posición personal como la tienen otras personas, pero creo que en estos casos, como hay, al margen de cualquier decisión política que pudiera darse, que no va a depender de nosotros, sino de los políticos, yo creo que lo que tenemos que hacer es firmes en la defensa de la libertad de expresión. Creo que esa es la línea sobre lo que tenemos que nosotros que marcar, al margen de cualquier posición personal. En el mismo sentido, voy a plantearle la pregunta a Fernando y luego a Quique para cerrar con Félix esta primera intervención. Fernando, el papel y la responsabilidad de los periodistas en situaciones complejas como la que estamos viviendo. Sigue siendo grande y en estos tiempos mucho más, porque tengamos en cuenta que hoy las redes sociales o lo digital es la autopista para difundir información, y como lo decía el decano Obregón, ahora más que nunca es cuando tenemos que brindarle a nuestra audiencia, ya sea la audiencia análoga o digital, la información y sobre todo los diferentes puntos de vista, ¿no? Para que ya cada quien se forme un juicio de valor y tenga la oportunidad de escuchar diferentes opiniones, porque en estos momentos lo que vemos es que no hay ni siquiera en los especialistas técnicos, en quienes manejan temas de derecho, ¿no? O de interpretación de la Carta Magna, por ejemplo, opiniones similares. Tenemos opiniones dispares, a veces encontradas, y ahí es cuando los periodistas tenemos que también poner todos estos conocimientos para que el televidente, el radioescucha o el lector, ¿no?, de un portal web o de un diario, de un soporte en papel, pues tenga
justamente una opinión para formarse la suya propia, ¿no? Quique nos aportará desde su punto de vista, ahora que has mencionado el tema de las redes sociales y esta participación cada vez más intensa, pero a la vez más fervorosa, ¿no? Se forman bandos rapidísimo cuando se plantean temas complejos como el que estamos viviendo. ¿Cómo nos encuentra, Quique, el Día del Periodista, a los periodistas peruanos en este contexto difícil? Considero que hoy en día el periodista tiene una gran responsabilidad. Responsabilidad porque en el día a día en Internet se generan millones de noticias falsas. Y es el periodista el que debería poder discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero, porque tiene los fundamentos periodísticos para poder determinar qué contenido puede ser compartible o qué contenido debería decir que esto no es verdad. Hoy mismo, justo viniendo acá a Andina, veía una información que habían compartido algunos congresistas que era una información falsa. Y incluso por ahí algunos periodistas también habían compartido eso. Entonces, creo que el periodista se debe a su público y ese deberse al público es en función a la confianza, al compromiso que tiene con los principios periodísticos casualmente, ¿no? Para poder ofrecer un contenido que sea verdadero y sea el periodista el que pueda filtrar aquel contenido que sea real del falso. Félix Paz, director del diario El Peruano y la agencia Andina. ¿Cómo nos encuentran los periodistas de los medios públicos esta suerte de celebración, pero también responsabilidad de los periodistas? Sin duda con mayor responsabilidad, porque los medios públicos somos los que siempre estamos bajo la lupa, ¿no? Somos los que tenemos que actuar necesariamente con equilibrio. Porque al final del día alguna institución, algún vocero o algún político sacará su regla y, por ejemplo, verá en el diario oficial del peruano de qué tamaño salió tal foto o de qué tamaño salió tal nota. Y ahí sí nos sacarán tarjeta roja en caso de que un sector tenga 1 milímetro o 1 centímetro o pica, ¿no? más que el otro, ¿no? ¿Y por qué utilicé el término de pica para relacionarlo con la introducción que tenías? Creo que octubre, vinculado al tema periodístico, también fue la aparición del diario El Peruano, ¿no? Un 22 de octubre de 1825. Realmente, y revisando pues la cobertura que estamos dando en Andina, hoy nos toma justamente, ¿no? 24 horas antes de esta celebración, nos toma con la necesidad de actuar de manera mesurada, equilibrada, pero presentando, como bien decías tú, todas las versiones. Recordando fechas, efectivamente El Peruano aparece en circulación el 22 de octubre de 1825, fundado por Simón Bolívar, que le da la orden al militar y político Tomás Deres para que aparezca este periódico para fortalecer las ideas de esta república naciente. El diario El Comercio aparece el 4 de mayo de 1839, que es toda una institución, y saludos también para los colegas del diario El Peruano, 1839. El diario La Prensa, otro diario histórico, aparece en 1903, 23 de septiembre de 1903, y La Crónica, que también forma parte del acervo de Editora Perú en la actualidad, aparece el 7 de abril de 1902. La revista Variedades, que también es parte de Editora Perú, 1908. Una serie de fechas y acontecimientos importantes en relación con esta historia, y esto me da pie para preguntarles, y ahora empiezo del otro lado, Max, empiezo por Fernando, ¿quiénes somos los periodistas en la actualidad, Fernando? Porque claro, es distinto hablar de periodismo en, por ejemplo, una primera distinción en la capital que en provincia. Es distinto hablar de una generación como la que seguramente pertenecemos Félix y yo y Max, de los periodistas más jóvenes. ¿Quiénes somos los periodistas en la actualidad? Sí, bueno, yo creo que cada quien ha pasado por diferentes procesos, ¿no? Y mi generación es completamente opuesta a la de esos tiempos. Pero creo que hay algo que sí existe en todos, que es: somos pues mensajeros, somos escribas, somos portadores de una información, pero terminamos siendo gente apasionada por lo que hacemos, donde tenemos que anteponer la verdad, tenemos que poner primero que todo la objetividad dentro de lo posible, porque la objetividad yo creo que el 100% no existe, pero tratar de tener esa vocación de servicio, de contar una verdad, de contar una historia, ¿no? Lo más fiel posible, y eso es ya cada quien lo va a ir sopesando o lo va
manejar de acuerdo a su formación personal, a su tiempo, ¿no? Los periodistas de los 60 no son iguales a los de los 80, y también está obviamente impactado por la coyuntura que el país vivió en su momento, ya si hablamos de Perú, ¿no? Los chicos de hoy tienen al alcance pues, lo digital, el teléfono, que en nuestros tiempos, ni en los suyos ni en los míos, ¿no? existían, ¿no? Entonces cuando los vemos a los reporteros, ¿no? Sobre todo en mi caso que hago televisión, pues entrar al teléfono y desde aquí en buscar la información, me remonto a mis inicios y estar en el teléfono llamando o buscando en una enciclopedia una información donde no había Google, no había nada, ¿no? Tocando puertas, ir al archivo, revisar rumas de periódicos viejos en una hemeroteca, son otros tiempos. Pero pienso que sí, en todos nosotros hay esa pasión, esas ganas de llegar, encontrar una verdad y de darle voz a los que no tienen voz. Quique, la tecnología, tú eres experto en tendencias digitales, ha modificado el perfil de los periodistas en la actualidad, seguramente. Eso ya es innegable. ¿Cómo se ha modificado ese perfil que tiene de todos modos en su base esta pasión que menciona Correcto. Fernando? Sí, y esa pasión los periodistas han sumado estar siempre en permanente capacitación. El hecho de que hoy existen herramientas que te permiten tener mayor alcance en tu audiencia, de poder tener herramientas que te permiten extraer datos para buscar información sobre el tema que estás tratando, hace que el periodista debe estar en permanente capacitación. Y esta capacitación no solamente porque requiere estos instrumentos para trabajar, sino que el mundo te exige tener ese tipo de tener esa capacidad. Hoy en día, el hecho que un periodista tenga redes sociales no significa que sea digital, por ejemplo. Requiere tener la gestión de los medios y esa gestión implica una capacitación. Capacitación en poder conocer a una audiencia, cómo comunicar con esa audiencia, cómo trabajar contenidos para la audiencia a cual tú quieres dirigirte. Y eso requiere una educación, requiere saber, tener ese conocimiento. ¿Y esa educación y esa formación es autogenerada? ¿Cada periodista hace lo suyo? ¿O ves tú que hay una oferta en las instituciones educativas, en las universidades, en el mundo de la academia, para esa formación? Hoy en día ya las diferentes universidades se están planteando poner esos temas a disposición de sus alumnos. Personalmente yo dicto clases en algunas universidades y veo esa necesidad de parte de las instituciones educativas de plantearse temáticas que sean afines al periodismo actual. Por ejemplo, tema de analítica, para poder conocer cómo la información que está brindando realmente es relevante para la audiencia, o conocimiento de cómo gestionar correctamente una determinada red, para ver si esa es la red en la cual tú tienes que involucrarte directamente para compartir noticias, o simplemente como para poder sacar el mayor provecho a este tipo de dispositivos. Entonces, yo creo que hoy en día el perfil periodístico involucra temas tecnológicos de todas maneras. Y no solamente porque tu audiencia está ahí, sino que es la forma de recopilar mayor información para poder generar una noticia, un artículo, cualquier tipo de conversación que quiera generar en redes. Me das pie además para ponerle el pase a Félix y para preguntarle cómo hemos incorporado la tecnología al trabajo de medios de comunicación como Andina y El Peruano. Y la misma pregunta, en realidad, ¿quiénes somos los periodistas, Félix? Y particularmente los periodistas que trabajamos en medios públicos. Bueno, es una pregunta interesante. Yo creo que, y quiero utilizar esta frase vinculándola al día de hoy, ¿no? que estamos viviendo esta convulsión política. Los periodistas somos los agentes que estamos más cerca al poder sin ser el poder. Por lo cual el poder siempre tiene su recelo hacia nosotros, quiere estar bien y quiere estar cerca. Pero si no encuentra en el periodismo lo que ellos quieren leer, inmediatamente nos convertimos en esos seres de cachitos y cola, cuando no es así, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede en los medios del Estado? O pongo la experiencia vinculando al tema que nos mencionó Quique. El periodista, nosotros que ya hemos pasado o nos iniciamos en el analógico, en el papel, somos los generadores de contenido en la plataforma que sea. O sea, sin un periodista podrán subir comentarios, podrán subir opiniones, pero no es el hecho en sí, ¿no? Esa es la cualidad que tenemos los periodistas.
Y eso es lo que le falta a aquel que puede tener un teléfono o lo último de la tecnología, pero que no van a decir que es periodista o maneja contenido. Y en tercer lugar, ya vinculándolo a Andina, hace un par de años nosotros llevamos adelante una capacitación entre nuestros periodistas, hace 2 o 3 años, que llamábamos periodista 3.0. ¿No? Hace 3 años decir 3.0, estos señores, ¿en qué están pensando? ¿No? Porque todavía se hablaba del periodismo 1.0. Pero hoy ya en nuestra redacción, creo, hemos avanzado mucho en el manejo de las plataformas digitales. Nuestra redacción pues tiene un promedio de edad de 40 años. ¿No? Eres bondadoso. Sí. No, sí, es verdad, porque además tenemos una generación bastante joven que está entrando con mucha fuerza. Es verdad. Exactamente. Balanceando, estamos ahí. Entonces, en esa confluencia de los jóvenes y de los que somos un poquito más jóvenes, ¿no? Se da esa sincronía de generar contenido válido y veraz y que puede ser difundido en la plataforma que existen hoy, ¿no? Lo analógico y lo digital. Bueno, este programa es un claro ejemplo, ¿no? Claro, Estamos sí. compartiendo por Facebook. Tiempo atrás. Claro, es me hace acordar, Félix, al verso de Becker que decía, ¿no? Claro, él hablaba de la poesía. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Podrá no haber tecnología, pero siempre habrá periodistas, ¿cierto? Max, que tiene la mirada del decano del Colegio Nacional y por tanto él me imagino que conoce con más amplitud lo que pasa no solamente en Lima, sino en la situación del periodismo fuera de nuestra ciudad, en las regiones, en las provincias, en las zonas de frontera. ¿Cuál es la realidad del periodista actual, Max? Bueno, existen, como en todo orden de cosas en nuestro país, hay una profesión o un rostro capitalino, citadino, y existe un rostro del interior. En el caso del periodismo es mucho más visible porque se lucha además con quienes hacen periodismo correcto, real, serio, y aquellos que improvisan, porque es bueno decirlo, desde hace casi 2 décadas no es necesario tener formación en periodismo, formación académica. Basta que alguien acuda a una radio y alquile un espacio y se convierte en concesionario, o en televisión es lo mismo, y estamos rodeados de gente que no tiene ningún tipo de formación, a veces ni en la especialidad, ni siquiera estudios, pero saben que esto, lo que el sistema le ha permitido, hace que ya uno se convierta en periodista, tener un espacio. Vamos a una conferencia de prensa y tenemos a 40 personas alrededor haciendo la gente creyendo que hace periodismo porque tiene un micrófono o un logotipo, ¿no? Y a partir de ahí hay una serie de distorsiones de gente que utiliza esta profesión tan noble, que somos tan apasionados, como lo ha dicho Fernando, pero gente que utiliza esta distorsión para empezar a partir de ahí generar negocios, ¿no? Nosotros, y ya desde el colegio y orden profesional, a esta gente no los consideramos periodistas, los consideramos sicarios mediáticos. Sicarios mediáticos que están al servicio del mejor postor, y si son de la orden, por supuesto, podemos sancionarlos porque es nuestra obligación. Si no son, lo mínimo que podemos hacer es exponerlos ante la sociedad, decir que tales personas no lo son. En algunos casos, en el interior, hay gente que está detenida por extorsión, porque eso no es periodismo. Pero además, tratar de hacer entender con quienes sí se están formando en las universidades. Hay 15.500 estudiantes en estos momentos en más de 30 universidades de todo el país. Solamente no existen escuelas en Apurímac, ¿no? En Huancavelica, después en todo el país. Entonces ahí hay un tema también que tenemos que defender quienes hemos estudiado o quienes hacemos un periodismo decente y correcto. O sea, si alguien cree que hacer periodismo y tener de la noche a la mañana consultorías de $1.000.000 que permite tener, o de dólares, que permite tener una casa con piscina, así no es, por ahí no va la cosa. Entonces, la parte ética tiene mucho que ver. Sin embargo, también es importante determinar que más son los que quieren hacer un trabajo serio, que, como se decía, el hecho de capacitarnos tecnológicamente requiere también mantener el ABC del periodismo, que es el cruce de información. Lo que ha ocurrido ahora y que ocurre a cada rato, que sueltan por redes y a veces un periodismo lo utiliza y lo repite, eso no es periodismo. O sea, estamos creyendo todavía, creo,
que estamos compitiendo como hace 20 años en que se paraba la pantalla, decía flash informativo y uno soltaba la primicia. No, ahora no hay flash informativo, ahora sale y a los 5 segundos está en otro sitio, y los medios y los responsables de esos medios creen que estamos compitiendo con redes, porque ya lo sacó en redes y hemos visto más de un caso en canales de señal abierta que después tienen que entrevistar al muerto, porque lo pasó con Pérez de Cuellar, lo pasó con Julio Meléndez en Claro que algunos sí. casos. Entonces, esa es una gran preocupación que tenemos con responsabilidad nosotros, que tenemos algunos años más, insistir en cómo superamos esa parte. La intervención de Max trae a colación la frase conocidísima entre los periodistas de Luis Miró Quesada de la Guerra, que fue director del diario El Comercio. Y seguramente la podríamos repetir de memoria. El periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. Quiero empezar ahora con Quique y preguntarle cuáles son las principales dificultades para el ejercicio del periodismo en la actualidad, desde la perspectiva, claro, de tuya, que es de experto en tendencias digitales. Yo considero ahora que la abundancia de información, si bien es relevante para la investigación, también genera una dificultad al periodismo hoy en día. Porque el periodista tiene, si trabaja en un medio digital, tiene la premura, entre comillas, del tiempo, la instantaneidad, y muchas veces el medio no es contemplativo con ese sentido. Entonces se generan ciertos problemas al momento de generar el contenido, casualmente porque no hay el ABC del periodismo. No hay la revisión de los datos, la contrastación de las fuentes, y muchas veces se dejan llevar por un solo tuit y a partir de ese contenido generan una noticia, y eso no es periodismo, ¿no? Porque no se están haciendo el ABC que se tiene que generar siempre. Considero también hoy en día el periodismo no solamente, y saco a lo que acaba de comentar nuestro decano, en función a lo que con quién compite el periodista, con quién compite el medio. En digital, y lo voy a llevar al rubro digital, en digital los usuarios tenemos, puede ser Facebook, puede ser Instagram, Twitter, cualquier herramienta, y tenemos una zona que se llama línea de tiempo, timeline. En esa línea de tiempo los medios quieren aparecer porque de esa manera la gente va a poder hacer link y va a acceder al medio. Entonces los medios no compiten con medios directamente, compiten con el contenido de la misma gente, de las mismas personas. Entonces hoy en día, por ejemplo, si quieres enfocar un contenido en digital, necesitas trabajarlo como la audiencia quiere que tú lo trabajes. Y eso, por ejemplo, también es una gran dificultad para el periodista, porque usualmente en la educación tradicional del periodista, el foco, por ejemplo, viene a ser tu criterio editorial como principio básico para generar un contenido. Y ahora ya no lo es tanto. Y ahora lo tienes ahí, sabes que tienes que generar un contenido, pero sin embargo, en el momento de generar el contenido estás pensando en una audiencia. Mucha gente, por ejemplo, dice, oye, pero estás escribiendo para tu audiencia, sí, pero estás redactando para Google. Porque si no lo redactas en base a los principios de Google, posiblemente por más buen contenido que tengas no te van a encontrar. Entonces vas pensando en tu audiencia, pero estás generando contenido en función a los estándares que te pide Google. Entonces eso para muchos periodistas puede ser dificultoso. Entonces ahí viene el tema de la capacitación constante, porque mira, la semana pasada Google cambió sus algoritmos. Entonces ese cambio de algoritmo no es, o sea, si bien es cierto, no es constante del tipo de cambio que se generó la semana pasada, pero implica que el periodista tiene que ser actualizado en eso, porque si no, si sigue haciendo más de lo mismo, ya no va a generar el tráfico que generaba antes o no va a tener el alcance que tenía. Y ahora los medios, muchos de los medios, sobre todo los digitales, generan ingresos en función al alcance que puedan tener la información que ellos desplayan. Claro, es un tema siempre a considerar, ¿no? Correcto. La frase de García Márquez sobre la rapidez, la mejor noticia no siempre es la que se difunde primero, sino la que se entrega mejor contextualizada, ¿cierto? Correcto. Las dificultades, Sí. Fernando, en el caso de la televisión, que Sí. tiene sus particularidades. Por supuesto, porque estás ahora envuelto pues con más herramientas tecnológicas que antes no habían, ¿no? Entonces, como decía Quique, súmale a esto lo de siempre, la inmediatez, que la televisión ya siempre la ha tenido, el para ayer, ¿no? La rapidez, y eso hace patinar muchas veces, como comentaba Max, que terminan entrevistando al muerto al día siguiente porque por apurados, por no cruzar, por lanzarse, ¿no? Antes que el otro, pues sueltan un tweet o sueltan una foto o sueltan una información que está en redes y no es cierta. Pero pienso que lo que ocurre ahora es, ya no hay escuela, entonces los procesos son otros,
la gente joven que está ahora produciendo o está generando contenidos ya no tiene la paciencia o la poca paciencia que tenían los de nuestra generación, que teníamos jefes, como jefes a viejos periodistas que tenían ese olfato, ese criterio, ese ABC, ¿no? Y que se daban el trabajo de formar a alguien porque ese alguien pretendía quedarse en el medio y quería hacer carrera o quería aprender. Los millennials, o como se llaman ahora los chicos más jóvenes, pues están pensando en sus horas diarias de trabajo. Ya no hay eso de que me quedo hasta no, me quedo hasta cuando me tengo que quedar, porque ese es mi contrato, ese es mi horario laboral, ¿no? Los sacrificios ya no son como en nuestros tiempos y quizás hablo como viejo, ¿no? Pero es que eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a leer la mano entre gitanos de que nos han formado al grito, o tienes que hacerlo ahora, o el para ayer, y ahora es imposible que alguien pueda levantar la voz siquiera en la redacción o decirle que este material está terrible, o que este texto es espantoso, o que esa nota es un desastre. No, eso es impensable en estos tiempos, ¿no? Porque los chicos de hoy o agarran sus cosas y se van, ¿no? Entonces, quizás ahora que lo evalúo, digo, nuestros jefes lo hacían para justamente ver de qué estábamos hechos, de qué madera estábamos hechos, y si teníamos el carácter para reponernos a ese sermón y vamos, demostrar al día siguiente que podíamos hacer una mejor nota. Hoy no, hoy son otros procesos y nadie, como repito, es el gran problema, que nadie tiene la paciencia de tomar ese aspirante o ese recién llegado a una redacción o un canal o un medio. Mira, las cosas son así, los procesos son así, esto se escribe así, esto se edita así. No. Se vive más rápido en las redacciones. Son ahora. todo mucho más rápido, salen de las universidades o las escuelas, ya tienen un micrófono y salen a la calle pues a enfrentarse a otros iguales que ellos, ¿no? Jóvenes también, y por eso de ahí la formación que también ellos vienen, con la que vienen desde sus universidades, porque ahí también se ven las diferencias de uno u otro chico joven, ¿no? Un practicante o un joven que pretende pues quedarse en un medio, y es complicadísimo. ¿Cómo observas, Max, ese panorama que describe Fernando? Desde la perspectiva, por cierto, de tu experiencia como decano. Primero, que es real lo que sucede actualmente. Nosotros venimos de esa escuela que ya no la hay. Habían escuelas en televisión, mi escuela en televisión fue Panamericana Televisión. Yo vengo de escuela en radio y en medios impresos también. Entonces, por lo tanto, teníamos a los mayores ahí al costado. Cuando llegábamos, primero iniciando prácticas o muy jóvenes, teníamos a los mayores que no se guardaban nada si veían en ti deseos de aprender y tenías alguna pasta de futuro buen periodista. Y estaban ahí, y creo que, como dice Fernando, querían saber qué tan temple teníamos para sobreponernos a algo. Ahora no hay escuelas, no la veo en líneas generales. Primero porque quienes están son jóvenes que no necesariamente piensan quedarse y hacer una carrera. No todos son Fernando, que empezaron a hacer reportaje y ahora y mantiene una línea de trabajo y conducta, como hay muy pocos, son las excepciones. Pero ya no hay esos jefes que inmediatamente estaban ahí y te dijeran, oye, mira, esto es así, mejor hay que hacerlo acá. Porque es un trampolín, creo que el medio de comunicación para ellos es un trampolín. Mucho más cuando se empiezan a dar cuenta de lo que se gana como periodista. Creo que esa es la primera forma de desengañarse. En ciencia de la comunicación existen otras alternativas que son mejores pagar, ¿no? Y hacia eso apuntan después, pero haciendo periodismo como tal. Entonces, es una gran preocupación. Viene con la universidad también nos mantiene las fases. La malla curricular en una universidad se actualiza a los 5 años y la tecnología se actualiza 2 veces al año. Entonces ni siquiera eso les permite a ellos modernizarse. Es lo que tenemos, va a depender siempre de cada uno. Aquel que está convencido de hacer periodismo es una labor importante, es un sacrificio, pero al mismo tiempo una satisfacción de ser representante de lo que nos tiene en voz, va a permitir que nos desarrollemos y sigamos en esto. Si no, se dedicarán a otras especialidades de la comunicación. Había un viejo aforismo que decía, el periodismo lamentablemente no se puede enseñar, felizmente sí se puede aprender. De modo que ahí era un juego de palabras que tiraba toda la responsabilidad al aprendiz. Félix, ¿cuáles son las dificultades para el ejercicio del periodismo
en los medios públicos? Son varias. Creo que lo dicho en estos minutos es el panorama más claro de lo que se vive hoy, ¿no? Pero yo quiero agregar una frasecita también nuestra, ¿no? En el periodismo no se gana, pero se goza, ¿no? Pero ¿por qué se goza? Se goza porque somos los que estamos más cerca de los hechos que sin duda marcan la historia en nuestro país o en el mundo. ¿Y cuál es nuestra experiencia con relación a la vinculación de ese joven que viene a tocar la puerta y quiere una práctica, ¿no? Y viene ilusionado, ciertamente, y depende a cuál área de la redacción llega, y vamos apreciando la primera característica, creo yo, que debe tener el periodista, y es el olfato, ¿no? Porque al final, con ese olfato es que tú vas a ir creciendo, desarrollando y llegando a orientarte como un periodista en la plataforma que sea. Sin duda hemos tenido los casos que mencionaba Fernando, Max, ¿no? O Quique, pero creo que, por ejemplo, en Andina hemos logrado conciliar la rapidez, ¿no? La inmediatez que se requiere, pero la necesidad de que lo que se lance sea válido y veraz, porque si no nos cuelgan. O sea, en nuestro caso sí no hay mucho ámbito para poder fallar, porque al ser la agencia oficial, lo que se diga es lo que oficialmente queda remarcado. Y ahí existe pues que el problema, lo lanzamos ya, no, pero que tenemos que esperar, no, esperemos. Tiene que salir lo que realmente es, porque nosotros al final vamos a darle como medios del Estado, como medios oficiales, lo que le vamos a dar esa característica de oficial, ¿no? Sí. Y me quedo con algo de lo que decía Quique al inicio de esta parte de la conversación, con relación al manejo de lo digital, ¿no? Antes teníamos la dictadura del diseño, porque teníamos que tratar de que entraran los tipos correspondientes que tenemos que cortar, ¿no? Pero ahora estamos atados a la dictadura de la analítica, ¿no? De Google Analytics, que no llego a la cifra, que no he crecido lo que debo, del indicador al cual debo llegar. Entonces creo que esto va a ser parte del debate que debemos llevar adelante los periodistas más adelante. O sea, sí, la tecnología es sin duda emotiva, emocionante, ¿no? Que queremos salir y grabar lo primero que se presente. Pero estamos aportando realmente, o sea, el periodismo está aportando lo que debe aportar. No sé, lo dejo ahí rodando la pelota. No, y ahí para cerrar, por favor, justo hablaba del olfato, ¿no? Y ese olfato ahora se fundamenta en datos, o sea, ese olfato se fundamenta en analytics casualmente, ¿no? Y eso hace que se genere esa, vamos a decir, competencia interna, competencia entre medios, y la calidad, entre comillas, calidad ahora se mide por el tráfico, y no necesariamente es así. Exacto. Sí. El 1 de octubre es Día del Periodista aquí en el Perú, y en el mundo se celebra el 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El secretario general Antonio Guterres este año dio un mensaje bien interesante. La prensa libre es esencial para la paz, la justicia, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Ninguna democracia está completa sin acceso a información transparente y fidedigna, que es el pilar clave para crear instituciones justas e imparciales, hacer que los líderes rindan cuentas y decirle la verdad a las autoridades. Quiero llegar a la ronda final pidiéndoles, ya no vamos a bajar de esta reflexión, así que para pedirles más bien satisfacciones personales que les ha dado el periodismo, perdón, y esa suerte de lección o enseñanza que dejan a partir de sus experiencias, sus años de experiencia, para los nuevos periodistas que vienen. Estoy mirando a Yosmar, estoy pensando en el equipo de producción, estoy pensando en el equipo de redacción de la Agencia Andina, donde tenemos en realidad bastantes periodistas jóvenes. ¿Qué es lo que les deja a cada uno satisfacciones? ¿Qué satisfacciones pueden contar de este ejercicio? No sé, ¿quién quiere empezar? Ahora sí lo dejo libre, porque además es la reflexión de cierre, porque ya nuestra productora nos está diciendo, nos está haciendo tiempo. Bueno, que en mi caso, cuando he podido contribuir, no a tumbarme un ministro ni ese tipo de cosas, sino más bien de las cosas más sencillas, cuando has podido hacer justicia
desde tu trinchera con un informe que le ha permitido devolverle justamente la justicia a alguien que no la tenía, ¿no? Que estaba preso injustamente, que estaba desamparado por el Estado, que no tenía la oportunidad de denunciar, ¿no?, una situación terrible en su localidad. Debes conocer muchos casos. Muchos Cuéntanos casos. Uno que te acuerdes bastante. Bueno, yo he tenido, como te digo, eso, la posibilidad de sacar a alguien de prisión, porque el sistema judicial pues fue parte, ¿no?, de una serie, una cadena de errores en el proceso de la investigación de un accidente, y esta persona fue enviada a Castro injustamente, ¿no? Y cuando se pudo demostrar que el hombre no había estado en el lugar de los hechos, con los testigos, con las pruebas, con todo lo que, pues en el caso su hija fue la que nos buscó, con todo lo que se aportó, el hombre salió en libertad. Y estaba preso injustamente, básicamente porque había pues alguien que se había empecinado en meterlo preso. Debe ¿no? ser una satisfacción especial. Sí, especial. O cuando justicia. traes pues a alguien y que encontramos un peruano varado en un fumadero de droga en Bogotá, en Colombia, que estaba dado por muerto por la familia 14 años. Y lo trajimos a Lima, ¿no? Y permitimos el reencuentro con la familia y sacarlo de un infierno para traerlo al Perú de nuevo, cuando estaba dado por muerto y que ahora se ha rehabilitado y que es una persona que está muy bien, ¿no? Claro. Allá fuera de las adicciones, es también bastante gratificante. Claro que sí. Quique. Sí, mira, yo creo que mi mundo periodístico se basa enteramente en digital. Creo que la mayor gratitud que tengo con el periodismo es la oportunidad de haber trabajado en medios que han permitido acortar las distancias con peruanos que estaban en diferentes partes del mundo. Recuerdo, estuve en Perú.com y fuimos los primeros que hicimos una transmisión en vivo de Estados Unidos, un concierto de Rosy War, me acuerdo. Fuimos la primera empresa digital que hizo una misa en vivo, online, con un cardenal hace muchísimos años. Muchos primeros que hicimos coberturas periodísticas en mundiales, y muchas cosas así, ¿no? Y también casos muy lindos de reencuentro de personas a través de... Por ahí nombramos a una persona y justo casualmente era familiar de alguien que no veía hace mucho tiempo. Ese tiempo no había Facebook, no había ese tipo de cosas. Se nos permitió por lo menos acortar las distancias. Y hoy en día, desde el lado en ESAM, por ejemplo, ¿no?, la oportunidad de vertir todo lo aprendido en tantos años en la industria digital a periodistas que hoy en día están laborando en su día a día en diferentes tipos de plataformas, pero que agregan lo digital en lo que ya saben hacer, ¿no?, para poder generar un mejor periodismo en el país. Max, satisfacciones que te ha dado el periodismo en estos cortos años de carrera. Varias, ¿no? Pero me quedo con una etapa grande de mi vida, es la enseñanza universitaria. Más de 35 años enseñando, empecé bastante joven, y hay una especie de retroalimentación, porque el encontrarse primero con un chico en formación que está con todo el deseo, y a veces que, como se dijo acá también, uno tiene el olfato para saber si ese chico a dónde podría llegar, lo vas viendo en su proceso de evolución. Que efectivamente no te vas equivocando con el respeto que pueden tener, con la línea ética, y después con los años que tiene una responsabilidad bastante grande y porque la logró él por sus propios méritos. Eso no tiene es invalorable, es ese reconocimiento. Pero permíteme para terminar, hablábamos hace un rato de también lo que significa el periodismo y tenemos malos periodistas. Yo quiero dar un dato final. Es cierto, es una profesión, además la más riesgosa del mundo, no lo decimos nosotros, está estadísticamente confirmado, pero adicionalmente a lo que tenemos es siempre, cualquiera quiere ser periodista. De la noche a la mañana alguien viene de otra profesión, le dieron una columna por ahí, opinar, y de pronto en la noche, ya de noche a la mañana es periodista. O sea, nosotros es una persona que opina, hace derecho de su sentido crítico, pero hacer periodismo es mucho más grande que eso.
Entonces, hay algunas estadísticas que permiten los periodistas que se creen así o los periodistas que son así. Datum saca cada año una encuesta relacionado a cómo nos ven como profesión. Hasta hace algunos años estábamos con una aprobación de 90 y tantos %, como muchas profesiones. Ahora estamos en 62%. Ha habido una pérdida ahí de credibilidad. Por esto mismo, que piensan que a veces somos muy amigos de alguno, por alguna gente que es muy blanda conversando o entrevistando a unos y es muy dura con otros, ¿no? Pero al margen de eso, seguimos estando en el primer lugar de gente que confía en la profesión. O sea, cuando todo se cierra, como dice Fernando, como dice Quique, recurro al periodismo para que me ayude a solucionar. Y el periodismo sigue. Si estamos en este momento, si vale la analogía, en momentos tan críticos políticos, ese resultó de hace más de un año que el periodismo empezó a destapar los temas de corrupción. Fue el periodismo en que lo hizo y la gente conoce más. Entonces, esto es lo que quiero reflexionar. Al margen de todo, seguimos siendo una institución, una profesión en lo que la gente cree. Y yo sí estoy más convencido por todos mis viajes y el trabajo que hago. Existe mucha más gente que hace un periodismo serio y responsablemente que el mínimo aquel que le trata de sacar provecho personal. Claro que si has mencionado el tema de los periodistas que han perdido la vida y están en dificultades, el informe de UNESCO sobre la situación del periodismo en América Latina dice que entre 2012 y 2016 en la región, en América Latina, fueron asesinados 125 periodistas. Y en esa misma línea hay que rendir homenaje a los mártires de Uchurajay. Y siempre han sido reporteros. Claro que eso es importante aclararse aquí. Quienes han dado la vida son los reporteros. Los periodistas que en 1983 entregaron la vida por buscar la verdad. Félix, cortito, ya nos están diciendo que reflexión final sobre el Día del Periodista y cierra el programa de pasada. Bueno, yo quería comentar lo que señalabas, ¿no? Nuestra misión como medio del Estado es también dar a conocer qué es lo que brinda el Estado a la población, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido lo gratificante y muy reciente? Hicimos una difusión en torno a un programa social de nombre Contigo, que está específicamente vinculado a darle una pensión, no sé, cada 2 meses, algo así, a los peruanos con problemas de discapacidad severa. Publicamos esto en El Peruano, algunas notas en Andina, y recibí un correo de una señora que escribía por otra señora, ¿no? Que su hijito, un joven de 18, 19 años, con una discapacidad severa, no podía acceder al programa. Esta señora era viuda, o sea, era todo un drama. Y logramos poner en contacto a través de un correo con los responsables de esta área y ya se inició el trámite. No sabes la emoción. Al final me contactaron con la mamá del joven, vía telefónica. La señora no paraba de llorar de alegría porque le estábamos dando una oportunidad más a su hijo, a su familia. Eso es el periodismo, ¿no? Es lo que ha señalado Fernando, Quique, Max, pero también es el lado humano, el acompañar a estas personas, a estos peruanos como nosotros que no tienen esas posibilidades y se ven, quizás por ciertas decisiones, estas posibilidades se van disminuyendo. Y el otro, para acabar rápidamente antes que nuestra productora nos corte, es, como bien ha señalado Max, la posibilidad de transmitir nuestros conocimientos, nuestras experiencias a los jóvenes universitarios. Entonces me hago propaganda, ¿no? Andina va a iniciar a partir de este jueves una serie de exposiciones en las universidades sobre nuestra experiencia, la experiencia de los reporteros. Yo también he sido reportero, o sea, ocasionalmente estoy ocupando la dirección en lo que ha sido la cobertura de los Panamericanos, Parapanamericanos y Juegos Escolares. Entonces, seguimos por adelante en nuestra labor periodística y les agradezco por esta oportunidad de conversar y que no sea nuestra primera mesa para reflexionar en torno al periodismo. Que vengan muchas más. Bien, amigos. Fernando, gracias. Quique, gracias. Max, Félix, muchas gracias por acompañarnos. Felicitaciones y un abrazo grande a todos los periodistas en el Perú. La nuestra es una profesión que demanda vocación de servicio y mucho compromiso. Con estas reflexiones llegamos al final del programa. Los invitamos a continuar revisando información actualizada al minuto en el portal de la Agencia Andina, www.andina.p. Buenos días.